Una mujer humillada enfrenta el ridículo público de su ex en una reunión de élite, sin saber que está secretamente unida al rey vampiro más temido y poderoso que nunca tolera la falta de respeto hacia quienes protege. Se quedó congelada mientras la risa de su ex resonaba por el salón de cristal. Sus crueles palabras sobre su estado de becada, calando más profundo que cualquier cuchilla, completamente ajeno a que el depredador más peligroso en 1000 años ya observaba desde las sombras. Los candelabros dorados de la hacienda de los Montes Azules proyectaban sombras danzantes sobre los pisos de mármol, mientras la élite de Polanco se mezclaba con sus mejores galas. Isabela Solís se alisó su vestido de seda esmeralda. Sus dedos temblaban ligeramente mientras revisaba su teléfono por tercera vez en 5 minutos. Todavía ningún mensaje de él. Le había prometido a Nicoleta que podía manejar la noche sola, que enfrentar su pasado no la rompería. Pero de pie en el gran salón, donde una vez se había sentido tan insignificante, la duda se arrastró por su pecho como agua helada. Al otro lado de la habitación, su exprometido, Daniel Fuentes Guerra, era el centro de atención cerca de la fuente de champaña, con el brazo posesivamente alrededor de una socialité rubia de la mitad de su edad. Sus ojos encontraron los de Isabela Solís y una sonrisa cruel se extendió por sus labios. Ella conocía esa mirada, la misma que había usado cuando la humilló en su propia fiesta de compromiso hace 2 años, cancelando su boda frente a todos porque ella era solo una chica becada fingiendo pertenecer a su mundo. Mientras tanto, a 800 kilómetros de distancia, en el antiguo castillo de Santiago, con vista a San Miguel de Allende, Nicolás Mireles estaba de pie frente a los ventanales del suelo al techo, su reflejo ausente en el cristal. Su oído sobrenatural había captado cada latido acelerado, cada respiración superficial que Isabela Solís había tomado desde que entró a ese salón de baile. Apretó la mandíbula al sentir su angustia a través del vínculo de sangre que compartían. El vampiro original, el primero de su especie, había vivido por más de 1000 años, pero nada había puesto a prueba su autocontrol como mantenerse alejado cuando su amada sufría. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana Rebeca Mireles. El jet privado está listo y con combustible. Solo di la palabra, Nico. Le había prometido a Isabela Solís espacio para enfrentar sus demonios, para demostrarse a sí misma que era lo suficientemente fuerte como para desenvolverse en ese mundo sin él. Pero al sentir otra ola de humillación de ella atravesar su vínculo, sus ojos brillaron dorados, con una furia apenas contenida. Algunas promesas, se dio cuenta, estaban destinadas a romperse. Antes de que continuemos con lo que sucede cuando el ser más poderoso de la Tierra decide que su mujer ha sido lo suficientemente irrespetada, necesito que le den clic a ese botón de suscribirse. No me dejen colgado aquí. Un clic significa todo para un creador que vive por estos momentos dramáticos. Además, échenme un comentario y díganme de qué parte del mundo nos están viendo. Me encanta saber dónde anda mi bandita vampírica regada por el mundo. ¿Qué creen que debería hacer Nicolás? ¿Debería respetar los deseos de Isabela Solís de manejar esto sola? ¿O es hora de que el rey vampiro haga acto de presencia? Déjenme saber en los comentarios qué harían ustedes si fueran el ser sobrenatural más poderoso y alguien estuviera lastimando a la persona que aman. El vals de la orquesta pareció ralentizarse mientras Daniel se acercaba. Copa de champaña en mano, su séquito de buitres de la alta sociedad siguiéndolo como carroñeros que detectan sangre. Isabela Solís levantó la barbilla.
forzando su espalda a enderezarse, pero su pulso martillaba en su garganta. «Vaya, vaya, Isabela Solís». La voz de Daniel se extendió por los alrededores inmediatos, atrayendo miradas curiosas. «Sigues volando sola, por lo que veo. Dime, querida, ¿cómo se siente ser la única mujer mayor de 25 años en este salón sin un anillo?» Las palabras golpearon como un puñetazo físico. Las conversaciones a su alrededor se silenciaron, los vestidos de diseñador susurrando mientras las cabezas se volvían hacia el espectáculo. A Isabela Solís le faltó el aliento, pero logró mantener la voz firme. «Algunas preferimos la calidad sobre la conveniencia, Daniel». Su risa fue aguda, practicada, diseñada para herir. «Calidad. ¿O sigue siendo esa becada que no lograba encajar del todo en nuestro mundo? 2 años, Isabela. 2 años desde que nos salvé a ambos de aquel desastre de compromiso. Y sigue sin conseguir un marido decente. Quizás es hora de bajar esos estándares imposibles». La rubia en su brazo rió tontamente detrás de sus dedos manicurados. A su alrededor, los teléfonos se inclinaron discretamente para capturar el drama. Isabela Solís sintió que las paredes se cerraban sobre ella, su confianza cuidadosamente construida, desmoronándose como ceniza. Cada inseguridad que había enterrado, cada noche que se había preguntado si realmente pertenecía a algún lugar, regresó con fuerza. Lo que ella no sabía era que a 800 kilómetros de distancia, unos ojos antiguos se habían vuelto completamente negros de rabia. Las manos de Isabela Solís temblaron mientras alcanzaba su bolso, desesperada por escapar antes de que las lágrimas que amenazaban detrás de sus ojos pudieran caer. No le daría a Daniel esa satisfacción. Otra vez no. «Con permiso», susurró, pero Daniel se acercó, bloqueando su camino. «Ay, vamos, no huyas como la última vez. Seguro puedes manejar una simple conversación entre viejos amigos». Su voz goteaba falsa preocupación. «En realidad, estoy tratando de ayudar. Quizás, si dejaras de perseguir cuentos de hadas sobre el amor perfecto, encontrarías a alguien dispuesto a pasar por alto tu origen». La palabra origen cortó el aire como una cuchilla. Isabela Solís sintió todas las miradas del salón sobre ella. Sintió el peso del juicio de personas que nunca habían tenido que luchar por su lugar en ninguna mesa. Su garganta ardía con lágrimas no derramadas y una rabia que no podía liberar. «Mi origen me hizo quien soy», dijo en voz baja, pero su voz carecía de su fuego habitual. «Exacto». Daniel sonrió fríamente. «Una chica bonita con gustos caros y mentalidad de presupuesto limitado. Algunos hombres podrían encontrar eso encantador al principio, pero para el matrimonio, para construir un verdadero legado», se encogió de hombros. «Bueno, los resultados hablan por sí mismos». La visión de Isabela Solís se nubló. Quiso gritar, contarle sobre el hombre que amaba cada parte de su historia, que veía fuerza donde Daniel veía vergüenza. Pero le había prometido a Nicolás que esta era su batalla. Se había prometido a sí misma que era lo suficientemente fuerte. Mientras tanto, en San Miguel de Allende, Nicolás aplastó su teléfono con sus manos desnudas. La velocidad sobrenatural ya lo llevaba hacia la puerta. Mientras Isabela Solís intentaba pasar el círculo de Daniel, su amigo Marco se hizo a un lado, creando una pared de trajes de diseñador a su alrededor. No habían terminado con su entretenimiento. «¿Sabes qué creo, Dan?» Marco intervino, sus palabras ligeramente arrastradas por el whisky caro. «Creo que nuestra Isabela está esperando a algún príncipe azul. Sigue creyendo en esas novelas románticas, ¿verdad, corazón? Quizás está esperando a un vampiro». La rubia rió, y el grupo estalló en carcajadas. La sangre de Isabela Solís se heló con la palabra.
Si tan solo supieran cuán cerca de la verdad estaban, cómo el hombre que amaba podía escuchar su corazón roto desde otro continente, cómo probablemente estaba luchando contra cada instinto en este momento para mantenerse alejado como ella había pedido. Un vampiro sería perfecto para ella, continuó Daniel, envalentonado por la reacción de su audiencia, algo que solo existe en fantasías. Justo como sus estándares, justo como su orgullo, justo como su creencia de que merece algo mejor de lo que los hombres de verdad en el mundo real están dispuestos a ofrecer. El salón de repente se sintió sofocante. El pecho de Isabela Solís se apretó al darse cuenta de que estaba atrapada, no solo por sus cuerpos, sino por la creciente multitud de curiosos con sus teléfonos y miradas juzgadoras. Cada salida parecía bloqueada por caras curiosas ansiosas por presenciar su humillación. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. El rey protege lo que le pertenece siempre. El corazón de Isabela Solís se detuvo. Ese no era el número de Nicolás, pero esas palabras, solo él lo formularía exactamente así. El pulgar de Isabela Solís se cernió sobre el misterioso mensaje mientras los recuerdos regresaban a 6 meses atrás, cuando su mundo se había hecho pedazos y se había reconstruido en una sola noche. Caminaba a casa tarde, después de su trabajo en la galería de arte, tomando un atajo por el barrio de la Soledad durante su viaje de negocios a Oaxaca. Los 3 hombres que la habían acorralado en ese callejón oscuro no tenían idea de que estaban a punto de convertirse en una lección de por qué ciertas mujeres eran protegidas por fuerzas más allá de la comprensión humana. Todavía podía recordar el sonido como un trueno rodando por la tierra silenciosa cuando Nicolás había aparecido. No caminó, no corrió, sino que simplemente se materializó de la propia sombra. La forma en que se movió más rápido de lo que sus ojos podían seguir. La forma en que esos hombres cayeron sin que él pareciera tocarlos. Y luego su voz, acentuada con 1000 años de autoridad. Nadie toca lo que es mío. Mío, susurró ahora, la palabra perdida en el caos del salón. ¿Qué fue eso? Daniel se inclinó más cerca, su aliento apestando a arrogancia y alcohol. Finalmente lista para admitir la derrota. Isabela Solís lo miró, realmente lo miró y por primera vez vio lo pequeño que realmente era. Cuán aterrado siempre había estado de cualquiera que no pudiera ser comprado, controlado o disminuido. Cómo trató de romper su espíritu porque su fuerza resaltaba su debilidad. Dije, mío, repitió, su voz cada vez más fuerte. Pertenezco a alguien que te hace parecer un niño asustado jugando a disfrazarse. El rostro de Daniel se oscureció. ¿En serio? ¿Y dónde está este misterioso novio esta noche? Qué conveniente que nunca parece existir cuando lo necesitas. Lo que Isabela Solís no podía decirle era que Nicolás había rogado por venir esta noche. Había caminado por su estudio como un depredador enjaulado, haciendo planes para comprar todo el hotel solo para asegurar su seguridad. Pero ella le había pedido que la dejara demostrar que podía enfrentar esto sola, que se mostrara a sí misma que era más que la chica rota que había sido humillada antes. La ironía no se le escapó ahora. Se había enamorado del ser más poderoso en existencia, y sin embargo aquí estaba, sintiéndose impotente de nuevo. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era definitivamente Nicolás, su número real. No estás sola, amor. Nunca has estado sola. Mira hacia el balcón. Los ojos de Isabela Solís se alzaron, escudriñando el nivel superior del salón de baile. Allí, en las sombras entre las columnas de mármol, vislumbró un movimiento. No era él. Había prometido mantenerse alejado, pero reconoció la figura. Elías Mireles, el hermano de Nicolás, vestido impecablemente como siempre, su presencia tanto tranquilizadora como ominosa.
Otro mensaje de texto. Mi hermano te ha estado cuidando toda la noche. ¿De verdad pensaste que te dejaría desprotegida entre lobos? A pesar de todo, Isabela Solís sonrió. Incluso al respetar su independencia, Nicolás había encontrado una manera de mantenerla a salvo sin romper su palabra. Era tan perfectamente él, honrando su petición mientras aseguraba que nunca estuviera verdaderamente vulnerable. ¿De qué te ríes? La voz de Daniel se volvió aguda con irritación. ¿Finalmente cediendo bajo presión? No, dijo Isabela Solís suavemente, su confianza regresando al sentir el hilo invisible que la conectaba con el hombre que había pasado meses mostrándole cómo era el amor verdadero. Estoy pensando en lo equivocado que estás, en todo. Pensó en los domingos por la mañana en el estudio de Nicolás, leyendo mientras él pintaba. Cómo había pasado décadas coleccionando primeras ediciones de sus libros favoritos. Cómo había aprendido a cocinar comida humana solo para prepararle el desayuno. Cómo esta criatura antigua y temible se volvía suave como un cordero en su presencia, pero quemaría el mundo si alguien la amenazaba. ¿Quieres saber la verdad, Daniel? Isabela Solís se enderezó, encontrando su mirada directamente. Encontré a alguien que te hace parecer un niño pequeño asustado. Alguien que ve mi origen como una fortaleza, no como una debilidad. Alguien que me valora exactamente por quien soy. Daniel rió, pero sonó forzado ahora. Y sin embargo, no se le encuentra por ningún lado cuando más lo necesitas. La sonrisa de Isabela Solís se volvió misteriosa. ¿Quién dice que no está aquí? El rostro de Daniel se puso rojo de vergüenza, mientras varias personas cercanas comenzaban a susurrar, claramente intrigadas por la nueva confianza de Isabela Solís. No podía permitirse perder prestigio frente a sus compañeros. Su reputación lo era todo en este mundo. ¡Basta!, siseó, agarrando la muñeca de Isabela Solís con la fuerza suficiente para dejar marcas. Te estás avergonzando con estas fantasías. Es hora de volver a la realidad. Isabela Solís intentó zafarse, pero su agarre se apretó. «Suéltame, Daniel, no hasta que dejes esta patética fantasía de quinto patio y aceptes los hechos». Su voz se elevó, atrayendo más atención. «Estás sola, Isabela. Siempre has estado sola. Nadie quiere mercancía defectuosa del lado equivocado de la ciudad». «Me estás lastimando», dijo Isabela Solís en voz baja. Pero la humillación de Daniel se había transformado en algo más oscuro, más peligroso. «Bien», se burló con sorna, «quizás el dolor te enseñe lo que la amabilidad no pudo. Necesitas aprender tu lugar». Marco se acercó, envalentonado por la agresión de su amigo. «Debiste haberla dejado, Dan. Algunas personas nunca aprenden a agradecer lo que pueden obtener». El corazón de Isabela Solís martillaba mientras se sentía verdaderamente atrapada por primera vez. Esto ya no era solo humillación social. Esto amenazaba con convertirse en algo peor. El agarre de Daniel le estaba cortando la circulación, su rostro retorcido con una rabia que parecía desproporcionada a su desafío. «Por favor», susurró, genuinamente asustada. «Ahora me estás asustando». «Deberías estar asustada», dijo Daniel fríamente. «Debiste haber estado asustada hace 2 años cuando pensaste que podías avergonzarme al tener estándares por encima de tu posición». El salón pareció moverse a su alrededor. Las conversaciones morían mientras la gente comenzaba a notar el tono agresivo. Pero en lugar de ayudar, observaban como espectadores en un combate de gladiadores. Teléfonos grabando discretamente lo que sentían que podría convertirse en un momento viral. Isabela Solís cerró los ojos, sintiéndose más sola de lo que había estado desde aquella terrible noche de hacía 2 años, cuando Daniel la había destruido públicamente. Pensó que ahora era más fuerte,
Pensó que el amor había sanado esas heridas, pero al enfrentarse a esta jauría de depredadores con ropa de diseñador, se sintió como aquella misma chica rota que había llorado hasta quedarse dormida durante meses. Su teléfono se le resbaló de los dedos temblorosos, cayendo con un estrépito al suelo de mármol. Fue entonces cuando las luces se apagaron. El salón se sumió en una oscuridad total. No el parpadeo de un corte de energía, sino la negrura absoluta de algo sobrenatural. La iluminación de emergencia debería haber entrado en acción inmediatamente, pero incluso eso falló en penetrar la sombra antinatural que había descendido. En la oscuridad, el agarre de Daniel se aflojó con confusión y miedo. Jadeos y risas nerviosas ondularon entre la multitud mientras la gente buscaba a tientas las linternas de sus teléfonos que por alguna razón se negaban a funcionar. Luego llegó la voz, rica, acentuada, llevando el peso de los siglos y la promesa de violencia. Parecía venir de todas partes a la vez, resonando a través de las propias paredes. Creo que alguien ha cometido un grave error de juicio. La temperatura en la habitación bajó 20 Celsius en un instante. El aliento se hizo visible en el aire, repentinamente gélido. El corazón de Isabela Solís se disparó incluso mientras el terror se apoderaba de todos a su alrededor. Ella conocía esa voz. Conocía el poder detrás de ella. ¿Quién? ¿Quién es ese? Balbuceó Daniel en la oscuridad, su bravuconería evaporándose. Soy Nicolás Mireles. Continuó la voz, más cerca ahora, como si los estuviera rodeando como un depredador. Y tú, hombrecito insignificante, acabas de cometer el error más grave de tu muy corta vida. Un único foco de luz se encendió en el centro del salón, revelando una figura que no debería haber sido posible. Nicolás estaba allí en un impecable traje negro, ni un cabello fuera de lugar a pesar de haber viajado 800 kilómetros en lo que debieron ser minutos. Sus ojos, cuando encontraron a Daniel, brillaron con un fuego dorado inhumano que hizo que varias personas en la multitud gimieran. «Tocaste lo que me pertenece», dijo Nicolás en tono conversacional, casi agradable. «Casi. Ahora tengo una decisión que tomar. Simplemente te mato o me pongo creativo». Daniel soltó a Isabela Solís tan rápido que casi tropezó. Su rostro pálido de un terror que no podía entender pero que sentía hasta los huesos. «Esto es imposible», susurró Daniel. «No puedes, simplemente. No estabas aquí. ¿Cómo es que tú?» Nicolás sonrió y fue hermoso y terrible. «Ay, mi querido e insignificante Daniel. Hay fuerzas en este mundo que hacen que tus pequeños juegos de poder parezcan niños jugando con juguetes. Tengo 1000 años. Soy el primer vampiro, el híbrido original, y acabo de viajar a través de un continente porque alguien se atrevió a lastimar a la mujer que amo». Isabela Solís se acercó a Nicolás, su miedo derritiéndose en un abrumador alivio y amor. Él abrió sus brazos y ella cayó en ellos, sintiendo su fuerza y calidez sobrenaturales ahuyentar los últimos rastros de humillación y duda. «Lo siento», susurró contra su pecho. «Pensé que podría manejar esto sola». «Podrías haberlo hecho», murmuró Nicolás, su voz suave ahora mientras la sostenía. «Estuviste magnífica, pero nunca más tendrás que manejar nada sola». Sus ojos se endurecieron al mirar a Daniel, quien se estaba alejando lentamente. «Sin embargo, hay consecuencias para aquellos que dañan lo que yo protejo». Con una velocidad sobrenatural que hizo jadear a la multitud, Nicolás apareció junto a Daniel, agarrando su hombro con una fuerza casual que podría haber aplastado huesos. «Nunca más le hablarás, nunca más la mirarás. De hecho, creo que unas vacaciones prolongadas en un lugar muy remoto beneficiarían inmensamente tu salud». Daniel asintió frenéticamente, lágrimas de terror corriendo por su rostro. «Además», continuó Nicolás placenteramente,
Liquidarás la mitad de tus bienes y los donarás de forma anónima a fondos de becas para estudiantes de bajos recursos. Considéralo un pago por mi contención y por no arrancarte la garganta. Con un movimiento desdeñoso de su muñeca, Nicolás envió a Daniel tambaleándose hacia atrás. El hombre huyó hacia la salida, su séquito dispersándose como hojas ante un huracán. Las luces volvieron a la normalidad mientras Nicolás regresaba junto a Isabela Solís, tomando sus manos entre las suyas. Ahora, mi amor, creo que mencionaste algo sobre casarte con el rey vampiro más poderoso. Isabela Solís rió, sus lágrimas anteriores reemplazadas por alegría. ¿Dije eso? Lo hiciste. Y resulta que conozco a uno que ha estado esperando siglos para encontrar a su reina. Se arrodilló allí mismo en el salón, sacando un anillo que parecía capturar la luz de las estrellas. Isabela Solís, ¿quieres casarte conmigo y dejarme pasar la eternidad mostrándote cómo un hombre de verdad protege a la mujer que ama? El salón estalló en jadeos y aplausos mientras Isabela Solís decía, sí, resonando por el Palacio de Cristal como una promesa de por vida. 6 meses después, la antigua catedral en Oaxaca había sido testigo de muchas ceremonias a lo largo de sus siglos de existencia, pero nunca una como esta. Isabela Solís estaba de pie ante un espejo de cuerpo entero en la cámara de la novia. Su vestido de novia, una obra maestra de seda color marfil y encaje vintage que había pertenecido a la madre de Nicolás de hacía 1000 años, alterado por las mejores costureras que el dinero podía comprar. «Estás temblando, amor», observó Rebeca Mireles, ajustando el velo antiguo con manos suaves. «¿Tienes dudas sobre casarte con mi imposible hermano?» «Nunca». Isabela Solís sonrió, aunque sus manos sí temblaron ligeramente. «Es solo que esto realmente está pasando. Hace 6 meses era una don nadie siendo humillada en una fiesta y ahora estoy a punto de convertirme en reina de la familia sobrenatural más antigua en existencia». La expresión de Rebeca Mireles se volvió seria. «Hay algo que debes saber antes de caminar por ese pasillo. Ser un Mireles no es solo sobre el amor y la protección. Hay enemigos antiguos que te verán como una debilidad para explotar». Como si fueran invocados por sus palabras, los vitrales de la catedral de repente vibraron con una fuerza inhumana. La sangre de Isabela Solís se heló mientras la velocidad sobrenatural resonaba por los pasillos exteriores, pero no el movimiento familiar y controlado de su futura familia. «¿Qué fue eso?», susurró Isabela Solís. Elías Mireles irrumpió por la puerta, su compostura usualmente perfecta quebrada por la urgencia. «Tenemos un problema. Los hermanos Salazar han llegado con un contingente bastante grande de cazadores de vampiros. Afirman que Nicolás ha violado algún tratado antiguo al planear convertir a una novia humana». El corazón de Isabela Solís se encogió. Había sabido que este día podría llegar. El mundo sobrenatural tenía reglas, políticas, viejas rencillas que se extendían por siglos. Pero había esperado que su felicidad pudiera existir sin interferencia. «Quieren hablar contigo», continuó Elías Mireles. «Al parecer, la novia tiene derecho a elegir su destino libremente sin influencia». «¿Influencia?». La voz de Isabela Solís se elevó con indignación. «¿Creen que Nicolás me obligó?» A través del vínculo que compartía con él, sintió la rabia de Nicolás crecer como una tormenta sobrenatural. Su voz resonó en su mente. «Quédate donde estás, amor. Yo me encargo». Pero Isabela Solís había pasado toda su vida siendo subestimada, y no iba a comenzar su matrimonio escondiéndose detrás de su prometido sobrenatural. Levantó la barbilla con el mismo desafío que había captado la atención de un rey vampiro. «No», dijo firmemente. «Hablaré con ellos yo misma». Caminó hacia el pasillo principal de la catedral para encontrar a Nicolás enfrentándose a Damián y Esteban Salazar junto con un pequeño ejército de humanos armados.
La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar. «Caballeros», anunció Isabela Solís, su voz resonando en el espacio sagrado. «Entiendo que tienen preocupaciones sobre mi estado mental». Damián Salazar sonrió con suficiencia. «Vaya, vaya, la infame novia. Dime, dulzura, ¿tienes idea de con quién te estás casando? ¿El número de víctimas? ¿Los siglos de sangre?» «Sé exactamente con quién me estoy casando», respondió Isabela Solís con calma. «Me caso con un hombre que quemaría el mundo para protegerme, pero que aprendió a pintar acuarelas porque mencioné que amaba el arte. Un hombre que me lee poesía en idiomas que murieron hace siglos, pero al que todavía le da pena preguntar si quiero café por la mañana». Esteban Salazar dio un paso adelante, su expresión más amable pero igualmente preocupada. «Isabela, solo queremos asegurarnos de que esta sea realmente tu elección, sin compulsión, sin influencia sobrenatural». Isabela Solís rió, el sonido brillante y genuino. «Influencia sobrenatural. Se refieren a cómo esperó 3 meses para siquiera besarme, porque quería asegurarse de que yo pudiera manejar la verdad sobre lo que él era. O cómo pasó medio año tratando de convencerme de no convertirme en vampira porque le aterra quitarme mi humanidad». Se acercó a Nicolás, tomando su mano. «Este hombre me ha dado más libertad y capacidad de elección que cualquier humano, así que sí, esta es mi elección libre y completamente sin compulsión». Nicolás le apretó la mano, sus ojos suaves con amor y orgullo. «Mi valiente y magnífica reina», murmuró. Damián Salazar puso los ojos en blanco. «Ay, por favor, esto es para dar el telele». «¿Qué es para dar el telele?», llegó una nueva voz desde la entrada de la catedral. «Es arruinar la boda de alguien». Todos se volvieron para ver a Catalina Prieto entrando, seguida por Carolina Fuentes y Brenda Barrera. Los ojos de Isabela Solís se abrieron de par en par. Había oído historias sobre estas mujeres de Nicolás, pero nunca esperó conocerlas. «Catalina». Esteban Salazar respiró. «¿Qué haces aquí?». Trayendo un regalo de bodas, Catalina Prieto sonrió maliciosamente, sacando un pergamino antiguo. «Resulta que hay una laguna en ese preciado tratado que tanto les preocupa. Si la novia demuestra su valía a través de una prueba de elección, se le concede automáticamente protección bajo la ley sobrenatural». «¿Prueba de elección?», preguntó Isabela Solís. Brenda Barrera se adelantó, su expresión amable pero seria. «3 pruebas, mente, corazón y alma. Si las pasas, ningún ser sobrenatural podrá volver a cuestionar tu derecho a estar aquí». Isabela Solís miró a Nicolás, viendo la preocupación en sus ojos antiguos. Había vivido lo suficiente para saber que estas pruebas eran peligrosas, potencialmente fatales, pero también vio su fe absoluta en su fuerza. «Acepto», dijo sin dudar. La primera prueba llegó inmediatamente. La magia de Brenda Barrera llenó la catedral con voces susurrantes. Cada palabra cruel que Daniel le había dicho, cada momento de duda y vergüenza de su pasado. La magia trató de convencerla de que no era digna, que no era amada, que Nicolás eventualmente la vería como la mercancía defectuosa que Daniel decía que era. Pero Isabela Solís había pasado 6 meses siendo amada por alguien que veía cada imperfección y aún así la elegía. Los susurros rebotaron en ella como lluvia sobre cristal. «Prueba de mente completada», anunció Brenda Barrera, impresionada. La segunda prueba se materializó como una visión. Nicolás en peligro, encadenado con ataduras de verbena. Sus enemigos ofreciéndole a Isabela Solís una opción: alejarse para siempre y él viviría, o quedarse y verlo morir por ella. Sin dudar, Isabela Solís dio un paso hacia la visión. «Elijo quedarme y luchar a su lado siempre». La visión se hizo añicos, prueba de corazón completada.
La prueba final fue la más cruel. Isabela Solís de repente sintió cada muerte que Nicolás había causado en sus 1000 años, cada momento de oscuridad en su pasado, cada razón por la que debería huir de él. El peso de ello amenazó con aplastar su espíritu, pero luego recordó sus manos gentiles mientras la ayudaba a sanar de la crueldad de Daniel, su paciencia mientras aprendía sobre el mundo sobrenatural, la forma en que la había abrazado durante las pesadillas y la había hecho sentir segura por primera vez en su vida. Él estaba roto, dijo en voz alta, lágrimas corriendo por su rostro. Justo como yo. Pero nos curamos mutuamente. Su pasado no lo define más de lo que el mío me define a mí. Una luz dorada explotó por toda la catedral. Todas las pruebas completadas, anunció Brenda Barrera con genuina admiración. Ella es digna sin lugar a dudas. Los hermanos Salazar y sus cazadores se inclinaron respetuosamente antes de partir. El antiguo tratado satisfecho, mientras las campanas de la catedral comenzaban a sonar, señalando el inicio de la ceremonia, Nicolás le acunó el rostro a Isabela Solís entre sus manos. «Mi valiente, increíble reina», susurró, «enfrentaste la ley sobrenatural misma por nosotros. Yo enfrentaría al diablo mismo por ti», susurró Isabela Solís en respuesta. «Ahora, ¿no me prometió alguien una boda?» La ceremonia fue perfecta. Votos antiguos pronunciados en múltiples idiomas. Un ritual de unidad que unió no solo sus corazones, sino sus propias almas. Y un beso que hizo que los vitrales de la catedral brillaran con luz sobrenatural. Mientras caminaban de regreso por el pasillo como marido y mujer, Isabela Solís vio a Daniel en el último banco, luciendo más pequeño y miserable que nunca. Aparentemente, había venido a ver lo que había perdido. Nicolás siguió su mirada y sonrió maliciosamente. «¿Quieres que lo saquen, señora Mireles?» Isabela Solís lo consideró por un momento, luego negó con la cabeza. «No, que vea cómo es el amor verdadero, lo que un hombre de verdad hace por la mujer que ama. Quizás aprenda algo». Mientras salían a la luz del sol de Oaxaca, transformados por el amor y la magia en algo eterno, Isabela Solís se dio cuenta de que nunca se había sentido más poderosa, más digna, más completamente ella misma que en ese momento, no a pesar de su pasado, sino por cómo había elegido superarlo. «¿Lista para la eternidad, amor?», preguntó Nicolás, sus ojos brillando con picardía y adoración. «¿Contigo?» Isabela Solís sonrió, poniéndose de puntillas para besar a su esposo rey vampiro. «He estado lista desde el momento en que apareciste en ese salón como un ángel vengador». «¿Un ángel vengador?» Nicolás se rió mientras subían a su Rolls Royce Vintage, decorado con rosas blancas y antiguos amuletos protectores. «Eso me gusta bastante». Y mientras se alejaban hacia su luna de miel, en la hacienda antigua en las montañas de Chiapas, donde Nicolás había nacido hace más de 1 milenio, Isabela Solís supo que finalmente había encontrado su lugar, no en el mundo estrecho de juicio y limitación de Daniel, sino en una historia de amor que literalmente duraría para siempre. La becada y el rey vampiro, demostrando que a veces las historias de amor más imposibles son las que más vale la pena luchar. Y así es como se maneja a los bullies cuando andas con un rey vampiro de 1000 años. Pero en serio, si llegaron hasta aquí sin suscribirse, me rompen el corazón más gacho de lo que Daniel le hizo a Isabela. Les acabo de dar el enfrentamiento romántico, sobrenatural, más épico. Me quedé hasta el amanecer, perfeccionando cada giro. ¿Y de verdad van a seguir desplazándose sin darle a ese botón? No me hagan esa. Suscríbanse ahora y únanse a la comunidad de historias de amor vampíricas de más rápido crecimiento en YouTube.
donde historias de amor épicas y justicia sobrenatural chocan cada semana. Ustedes pertenecen aquí con nosotros, así que háganlo oficial. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿La gran entrada de Nicolás? ¿La forma en que trató a Daniel? ¿O esa épica propuesta en el salón? Y díganme, ¿querrían que un vampiro de 1000 años los protegiera? ¿O eso es demasiado poder para una sola relación? Dejen sus opiniones abajo. Leo cada comentario y me encanta saber qué momentos los hicieron enamorarse de estos personajes.